una vez más aquí en la formación de la Radio Escuela por Internet, estos talleres que la Radio Escuela por Internet tiene para vos. Bienvenidos y bienvenidas a esta primer clase donde vamos a profundizar en este taller en conceptos que hemos aprendido del taller pasado, del taller básico, Introducción al lenguaje radial. Hoy nos toca profundizar sobre el tema de la producción radial, este rol que es tan apasionante, que es tan entretenido, porque nos tiene completamente atentos y resolviendo todo el tiempo. Bien, empecemos por esta pregunta, ¿cómo programar? ¿Qué significa programar? Significa planificar. Planificar el trabajo radiofónico. El rol del productor, va a ser un rol fundamental porque va a ser la persona encargada de que una idea que puede surgir de un equipo de trabajo se materialice y se convierta en realidad. Y para que esto suceda, y suceda de la mejor manera, y suceda como lo imaginamos realmente, tenemos que planificar, que es poder hacer esta estructura o este esqueleto de nuestro programa para que después sea lo más parecido a lo que imaginamos. Entonces, lo primero que vamos a planificar y en lo primero que nos vamos a centrar es en el tema de las audiencias, en nuestro público objetivo. Lo tenemos que conocer como si fuera uno de nuestros mejores amigos, como si fuera un miembro de nuestra familia. Tenemos que generar un contenido que realmente genere interés en ese público, que genere y que encuentre un interés general en un público que sea lo más heterogéneo posible. Es muy importante tener en cuenta esto. Hacemos radio para que la mayor cantidad de gente posible nos escuche. No nos vamos a limitar a cierto segmento de la sociedad o a ciertas personas generando programas que sean excluyentes o programas que sean como limitados en sus contenidos, sino que al contrario, vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad posible de personas y de audiencias. Entonces, paso número 1 para empezar a planificar y a producir es conocer a nuestra audiencia. Podemos usar herramientas como encuestas, podemos contactar a nuestra audiencia a través de las redes sociales, a través de diferentes preguntas, cuestionarios, las maneras que vos quieras y puedas de conectarte con tu audiencia para conocer sus gustos, qué quieren escuchar, en qué momento del día, de qué forma, en qué dinámica. Es decir, que este va a ser el pilar fundamental y el inicio y el arranque para generar la producción de un programa. Bien, otro elemento a tener muy en cuenta es el tema de la producción artística. Ya estuvimos trabajando en el primer taller, en el taller de introducción al lenguaje radial, estuvimos trabajando en la propuesta artística de sus programas, así que es un tema que ya tienen bastante interiorizado. Recuerden que el tema de la producción artística va a generar identidad. Entonces, vamos a tener una propuesta de producción artística que hace la radio como institución y otra que hace cada uno de los programas para poder generar identidad desde sus programas. Obviamente que la identidad de los programas también va a ir un poco en el lineamiento de la identidad institucional. Entonces, esta identidad, esta producción artística va a estar compuesta por todos los espacios donde la radio se dice a sí misma y se cuenta institucionalmente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a tener una línea de musicalización, vamos a hacer una radio de electrónica o vamos a hacer una radio de rock nacional o una radio vinculada más a la diversidad de los géneros musicales. Vamos a elegir qué tipo de música va a transmitir nuestra radio y después, más particular, qué tipo de música va a transmitir nuestro programa. Vamos a tener también muy en cuenta el tema de la franja horaria, porque cada programa va a ir teniendo su criterio de musicalización y, por ejemplo, no vamos a poner un programa de heavy metal a las 8 de la mañana. Vamos a tratar de acompañar el comienzo del día con una música un poco más tranquila, quizás algunas piezas más instrumentales, temas más leves, lo mismo al cerrar el día, quizás la música más movida, más fuerte, con más entusiasmo va a ir en lo que tiene que ver con la mitad del día. Entonces, todos estos criterios son cuestiones a resolver y a planificar con respecto a la musicalización y a nuestra producción artística. Muy bien, también vamos a tener que pensar en nuestras cortinas. Ya hicimos la diferencia entre cortina y tema musical. Principalmente mencionamos en el primer taller que el tema de la cortina sirve como música de fondo.
de la voz del conductor. Entonces sirve mucho para generar ritmo, para generar atracción, para generar climas y acompaña a las voces, les da otro matiz a las voces de los conductores y las conductoras. Bien, una cosa importante que ya la charlamos también en el taller básico es que las cortinas no tienen que competir con la voz del conductor. Entonces generalmente las cortinas van a ser instrumentales. Van a ser un acompañamiento sonoro que genere eso, climas, momentos, que acompañe la voz del locutor o del conductor. Muy bien, seguimos con los elementos de la producción artística. Vamos a tener entonces también que tener en cuenta el tema de la publicidad. Si ustedes se ponen a pensar, en todas las radios existe lo que se denomina la tanda publicitaria. La publicidad se intercala en tandas entre medio de los programas o entre medio de los contenidos. Esta estructura de la publicidad en radio va a tener un formato breve, va a ser sintético, va a buscar vender un producto o un servicio. En nuestro caso, que es una radioescuela, no vamos a intentar vender ningún servicio, pero sí vamos a vender, entre comillas, nuestros programas. Entonces, cada equipo va a tener que construir su pieza de publicidad o su estrategia de marketing de publicidad para dar a conocer su programa, para atraer a la gente y al público para que sintonice nuestro programa. Entonces, la parte de publicidad la vamos a trabajar desde ese lugar. Y recuerden, esto es un elemento muy importante a tener en cuenta, que la publicidad funciona por repetición. Mientras más veces se escucha un mensaje, más se interioriza en la mente de esa audiencia. Entonces van a ver que generalmente las tandas de publicidad son siempre las mismas, se intercalan en cierto esquema de programación, se van intercalando a ciertos horarios, pero siempre son las mismas. Puede haber también, como dijimos, una publicidad que tiene que ver más con una cuestión institucional de la radio, piezas publicitarias como por ejemplo separadores que presenten los programas o separadores que hablen de las líneas de contacto con la radioescuela por internet. Pues esto es lo que decimos de lo de las piezas institucionales. Pueden ser separadores, pueden ser avances de programas, pueden ser campañas sobre algún tema específico. Pueden ser aperturas y cierres, va a combinarse permanentemente esta situación publicitaria entre una instancia institucional que tiene que ver con la radio propiamente dicha y una instancia que tiene que ver con cada uno de los programas. Bien, centrémonos entonces en la tarea de producir. La tarea de producir es una tarea sumamente apasionante. En estas clases, en esta semana, digamos, que vamos a tocar este tema, van a poder también escuchar una entrevista a uno de los productores en un ciclo radial que se subió a la plataforma de Educar. Allí van a poder escuchar a este productor, cómo es su cotidianidad, cómo son sus tareas, para que ustedes puedan estar un poco más interiorizados con este rol. Pero es muy importante que tengan en cuenta que la persona que produce es una persona que sabe observar, que tiene sus sentidos abiertos y conectados a todo lo que lo rodea. Es un excelente observador y es un excelente creador, es decir, que va a usar su herramienta fundamental, que va a ser la creatividad, para poder resolver dinámicas, problemas, situaciones, para poder anticiparse a los problemas y para poder bajar en un diseño, hacer un dibujo sonoro de esta idea que puede tener un equipo y traducirle una intención. Es muy importante entender que si bien el productor es un poco esta cabeza que va guiando el equipo de trabajo, es muy importante entender que es un trabajo en equipo la construcción de un programa radial. No existe productor que no pueda trabajar con el resto del equipo de trabajo, ni tampoco un conductor que pueda producirse, conducir, hacer todo. En muchas radios a veces para ahorrar, digamos, puestos de trabajo lo realizan, pero no es lo mejor, porque realmente que varias cabezas pensando en un mismo proyecto van a funcionar mejor que solo una queriendo abarcar todo. Entonces es muy importante a la hora de trabajar en equipo tener algo muy presente, que en el trabajo colectivo todos tenemos que asumir roles, que asumir responsabilidades y que cumplir en función a esas responsabilidades. Entonces tenemos que saber que el trabajo colectivo implica tomar decisiones, dividir roles y tareas y saber delegar. Tenemos que aprender que nuestro compañero
Si asume una responsabilidad, asume un rol, va a cumplir con sus tareas, no voy a tener que perseguirlo ni estresarme. Voy a delegar absolutamente esas tareas en esa persona, vamos a confiar en el buen funcionamiento del equipo. Entonces, la sumatoria de las partes y de los talentos va a generar un producto final potenciador. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta, el trabajo colectivo implica tomar decisiones, dividir roles y tareas y saber delegar. Bien, la acción de programar incluye dos elementos fundamentales. Ténganlo en cuenta, grábenselo en sus mentes. Es necesario que el productor sepa prever y planificar. Planificar porque va, esto que decíamos, a bajar una idea, la va a planificar. Toda la planificación que se haga en el trabajo de preproducción principalmente son esquemas a seguir, son hojas de ruta, son lineamientos, pero nunca va a existir una planificación rígida o cerrada. Por esto que hablábamos antes, el productor es un gran observador y si ve que algo se escapa de las manos o algo no se resuelve o algo no está saliendo bien, va a resolver, va a romper el guión y va a resolver para que la gente no se dé cuenta que está existiendo ese error y para que el programa igual salga bien al aire. Entonces es muy importante esta capacidad de planificar y también la capacidad de prever, de ir un pasito más adelante de los posibles riesgos, los posibles problemas que se nos puedan presentar. Por ejemplo, podemos haber programado una entrevista y a los 2 minutos de salir al aire con la entrevista telefónica, quizás no se pudo establecer la comunicación telefónica, o quizás el entrevistado no nos atiende el teléfono, o quizás se descompuso y no puede atender. Pueden pasar tantas cosas que realmente el productor tiene que ser una persona que tiene las herramientas y las estrategias para planificar, pero también tiene las estrategias para salirse de esa planificación y de resolver creativamente los problemas. Muy bien, hasta acá llegamos a esta primera parte de esta semana de trabajo, que es meternos al mundo de la producción, meternos a este mundo tan apasionante. Cualquier duda o consulta nos escribís por la mensajería privada de Moodle o por contacto.repi@um.edu.ar o en nuestro foro de preguntas. Muchas gracias.